¿cómo están? Seguimos con el curso de aritmética y en esta ocasión tenemos otro capítulo que vamos a recordar sobre la teoría de conjuntos. ¿Sí? Vamos a ver y desarrollar todo en sí. Veamos, empecemos. Primeramente, definamos qué es un conjunto. Un conjunto, como dice la descripción, es la reunión, agrupación o colección de elementos. Todo tipo de conjunto está formado por elementos que pueden ser de diferentes formas. Pueden ser las vocales, el conjunto de elementos de las vocales vienen a ser A, E, I, O, U. Puede ser el conjunto de animales vertebrados, puede ser el conjunto de mamíferos que viven bajo el mar, puede ser el conjunto de alumnos del quinto grado, puede ser el conjunto de aves que alcanzan grandes distancias, volando, en fin, todo lo que conlleve una reunión, una agrupación de elementos viene a ser un conjunto, ¿sí? Conjunto de animales, de aves, de personas, de cosas, de colores, el conjunto de figuras geométricas, ¿sí? El conjunto de poliedros, todo tipo de elementos que ustedes puedan agruparlo y formen un conjunto que tengan características en común, va a ser un conjunto. Ahora, ¿cómo se relacionan estos conjuntos? Tenemos aquí, primero, la inclusión. ¿Qué significa o cuál es el término de la inclusión? Veamos. Dice que un conjunto está incluido en otro conjunto. Un conjunto está incluido en otro conjunto si los elementos están incluidos en el primer conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos el conjunto A. El conjunto A está formado por estas letras: A, B, C, D, H, F y G. Estos son el conjunto de elementos del conjunto A. Ahora veamos el conjunto B. El conjunto B solo tiene tres elementos, que son A, D y H. Entonces, cuando hablo de inclusión, ¿cuándo puedo decir que un conjunto está incluido en otro conjunto? Cuando los elementos, cuando el total, no solo algunos, ni dos, ni tres, sino el total de elementos están contenidos, incluidos en el conjunto del cual queremos comparar. En este caso, queremos decir que el conjunto B está incluido en el conjunto A. ¿Y cómo se denota eso? Mediante esta forma. Se coloca B está incluido, esta C significa B incluido en A. Recordemos, todos los elementos, no algunos, todos, para que un conjunto esté incluido en otro, significa que todos los elementos tienen que estar contenidos en el otro conjunto. Eso significa inclusión de conjuntos. Ahora veamos qué significa igualdad de conjunto. Su propio nombre lo dice, igualdad. Cuando tienen los mismos elementos, no algunos, sino todos los elementos. Por ejemplo, acá tenemos un conjunto A que está denotado de la siguiente forma: por extensión y por comprensión. Tenemos aquí las vocales, ese es el conjunto A. Y tenemos el conjunto B que está denotado por A, E, I, O, U. Si nos damos cuenta, el conjunto A también forma parte del conjunto B, es igual. Entonces, en ese sentido, los elementos de uno son iguales a los elementos del otro. Y en ese sentido se pueden igualar, o se puede decir que ambos conjuntos guardan esa característica de igualdad. Ahora, digamos lo contrario. En el otro decimos conjuntos disjuntos. ¿Y qué significa conjuntos disjuntos? Es cuando no tienen elementos en común. No hay ningún elemento en común. Por ejemplo, tenemos el conjunto A que está formado por los animales vertebrados. Todos sabemos todos los animales que podemos describirlos. Y tenemos otro conjunto, los animales invertebrados.
¿Hay algún animal invertebrado que pueda ser vertebrado? ¿Hay algún animal vertebrado que entre en el conjunto de los invertebrados? Pues claro que no. Entonces, en este sentido, los elementos de este conjunto son totalmente dispares o disjuntos de este otro conjunto que está formado por los animales invertebrados. No hay ninguna relación, no los une ninguna relación y por ende son totalmente disjuntos. Conjunto A y conjunto B totalmente disjuntos. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los conjuntos. Los elementos aquí, los conjuntos, tenemos el primero, el conjunto vacío. ¿Qué significa el conjunto vacío? Su propio nombre lo dice, vacío, que no hay nada, que no hay ningún elemento. Entonces, un conjunto vacío viene a significar que no tiene elementos. Sus elementos son cero, nada de elementos. ¿Y cómo se denota eso? Se denota de la siguiente forma. El conjunto A, dos corchetes, no se escribe nada y se cierra el corchete. Esto significa que el conjunto A es vacío, no hay ningún elemento, no tiene elementos. Y también hay otra denotación que se puede hacer de esta manera, mediante esta letra griega phi, que significa el conjunto A tiene cero elementos, es conjunto vacío, no hay respuesta, no hay elementos. Esta es la siguiente forma como se puede denotar un conjunto vacío. Tengan presente y no vayan a cometer el error, ¿sí? Una pequeña nota de que algunos alumnos dicen el conjunto A es vacío. Si ustedes escriben esto, el conjunto A es vacío, pues simplemente está equivocado, porque de esta manera no se denota. Tiene que ser solo una, o lo hacen de esta manera, corchetes, y no ingresan ningún elemento, o lo hacen de esta manera, colocando simplemente solo la letra phi. Pero en ningún caso, en ningún momento tienen que hacerlo de esta forma, porque estaría de la manera errada. ¿Y cómo podemos poner un ejemplo? Por acá tenemos uno, y decimos el conjunto A X tal que X es un príncipe del Perú. Es un príncipe del Perú. ¿Habrá alguna respuesta para esto? X tal que X es un príncipe del Perú. Aquí, como sabemos, no hay principado, hay una república, entonces no hay un príncipe. Perú no tiene príncipe. Entonces, por ende, no hay ningún elemento que corresponda a este conjunto. Entonces, viene a ser un conjunto vacío. La respuesta vendría a ser vacío. O también podemos denotarlo de la siguiente forma. La respuesta, ese conjunto viene a ser vacío. Sea 1 o sea 2, la respuesta que ustedes quieran dar. ¿Qué viene a ser otra clase de conjunto? Conjunto unitario. Solo tiene un elemento. Solo tiene un elemento. Tenemos aquí un ejemplo. X tal que X es la capital del Perú. ¿Y cuál vendría a ser su respuesta? Todo país solo tiene una sola capital. En este caso Perú, su capital vendría a ser Lima. Entonces, como tiene solo un elemento, que es Lima, 1, no hay 2, no hay 3, entonces se le llama conjunto unitario, porque tiene solo un elemento. Veamos el tercero. Cuando hablamos de un conjunto finito, su propio nombre lo dice, finito, que hay una cantidad establecida, hay una cantidad que se puede contar, hay una cantidad limitada de elementos. No tiene, por decir, como aquí, el conjunto infinito viene a ser lo contrario de finito. Aquí, en el ejemplo finito, podemos decir el conjunto de las vocales. ¿Y cuál viene a ser el conjunto de las vocales? Todos lo conocemos y vendría a ser A, E, I, O y U. Fin. 5 elementos. ¿Sí? Es un conjunto finito que tiene una cantidad limitada. Y lo opuesto vendría a ser un conjunto infinito, que es un conjunto ilimitado. Hay un sinfín de elementos que obviamente no podemos establecer cuántos vendrían a ser. Y aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos el conjunto A, está establecido,
x tal que x pertenece a los números naturales, tal que x tiene que ser mayor o igual que 5. Si x es mayor que 5, ¿quién vendría a ser parte de la respuesta? Si es x mayor o igual que 5, tendría que ser 5. ¿Quién más? 6. También forma parte de los naturales. ¿Quién más? 7. ¿Quién más? 8. ¿Quién más? 9, 10. Y así sucesivamente hasta ir al 1000, 10 millones, 100 millones, 3 millones, 300, sin fin. Vendría a ser infinito. Entonces, este conjunto vendría a ser infinito porque tiene una infinidad de elementos. Y el último es el conjunto potencia. El conjunto potencia, como dice la descripción, es aquel que está formado por todos los subconjuntos. ¿Y qué es eso? Está formado por todos los subconjuntos posibles. Otra palabrita, posibles. Todo está formado por los subconjuntos posibles. ¿Y cómo se halla el conjunto potencia, por ejemplo, de este conjunto? Por ejemplo, tenemos el conjunto A y tenemos limitado por 3 elementos. N es igual a 3 elementos. Así se denota. N, A igual a 3. Número de elementos de A, 3. ¿Y cómo se hallan los subconjuntos posibles? Empezamos de esta forma. Primero hallamos con un elemento, porque hay 3. El primer elemento vendría a ser 5. ¿Quién más? 7. ¿Quién más? 9. Esos vendrán a ser subconjuntos, que están formados por una cifra, por un número. Pero también los puedo formar por 2. ¿Quién? El 5 y el 7. Corchete. ¿Quién más? El 5 y el 9. ¿Quién más? El 5, el 7, el 5, el 9 y el 7 con el 9. Puedo formar ese subconjunto. ¿Sí? Primero con un elemento, luego con 2 elementos. 3. ¿Quién tiene 3 elementos? El propio conjunto. Ahora 5, 7 y 9. Estos son subconjuntos posibles que podemos agrupar con esto de aquí. Con un elemento, el 5, el 7, el 9, cuando hablamos de una cifra, ahora los unimos en pares, 5,7, 5,9 y el último vendría a ser 7,9. Y el tercero vendría a ser 5, 7 y 9 como 3 cifras. Pero aquí, el conjunto potencia, hay algo muy importante que no se vayan a olvidar, que el conjunto potencia siempre incluye al vacío. Entonces, aquí tenemos un cuarto que vendría a ser el conjunto vacío. Siempre el conjunto vacío está incluido en el propio conjunto. Entonces, aquí, ¿cuánto vendría a ser la respuesta? El conjunto potencia vendría a tener ¿cuántos elementos? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenemos 1 y hemos dicho que el vacío también está incluido en el conjunto potencia, siempre. 1. Entonces después lo que hacemos es sumar todo eso. 3, 6, 7 y 8. ¿Cuántos subconjuntos posibles se forman? 8. Y esta vendría a ser la forma como sería el conjunto potencia. Y si no quieren resolver todo esto, hay una simple fórmula donde el conjunto potencia viene a ser dado por esta fórmula, 2 elevado al número de elementos de A. El número de elementos del conjunto A. ¿Por qué puse esto aquí? Justamente para que haya esta fórmula, donde la fórmula dice 2 elevado al número de elementos. ¿Cuánto vendría a ser? 2 elevado al número de elementos 3, 2 al cubo es 8. Sería una manera mucho más rápida de hallar 8 igual 8. Esta es una forma de los subconjuntos. Entonces cuando hablen de la potencia, viene a ser el subconjunto. Son
los posibles subconjuntos que se pueden formar con los elementos, mezclándolos unos con otros, todas las posibilidades, todas las combinaciones que se puedan hacer, ¿cierto? Y así al final se suman esas cantidades y tienen el número de potencia. Y la otra fórmula es aplicando la fórmula 2 elevado simplemente al número de elementos y lo podrán hacer.